Bienvenido a Crónica Fútbol. Ahora vamos a repasar aquellas selecciones que tuvieron su debut y despedida en mundiales en modo de top, para diferenciar de otro video que tengo, el cual narré los debuts más destacados por orden cronológico. Sin mayor introducción, continuamos. Primero mencionaré que saltaré a Gales y Canadá, quienes tendrán su participación este 2022. Indonesia fue conocida en Francia 38, donde tuvo su única participación en un mundial, como las Indias Orientales Neerlandesas. Se clasificaron directamente tras la retirada de Japón. Jugaron el mundial con la particularidad que fueron el primer país asiático en disputar el torneo, además de tan solo jugar un único partido. Sería contra Países Bajos, con quienes se fueron goleados 6-0. Zaire, hoy conocida como República Democrática del Congo, participó en Alemania 74, ganando la cuarta ronda de las eliminatorias de la Confederación Africana. Ya en la Copa Mundial, se encontró en el grupo 2 con Escocia, perdiendo 2-0. Recibió una goleada estrepitosa contra Yugoslavia 9-0, así como su último partido contra Brasil, perdiéndolo 3-0, con lo cual quedaba en última posición en la tabla general de aquel mundial. Otro equipo que debutó y hasta el momento no ha vuelto a un mundial fue a Haití en el mismo mundial de Alemania 74. Clasificó al ganar el hexagonal final. Estos se ubicaron en aquel torneo en el grupo 4 junto a Polonia, Italia y Argentina. A diferencia de Zaire, por lo menos anotaron 2 goles. En contra de Italia perdieron 3-1, Polonia los goleó 7-0 y con Argentina terminaron 4-1, quedándose con la penúltima posición de la tabla por debajo de Zaire. La selección de Panamá llegó a Rusia 2018 tras quedar en la tercera posición del hexagonal final de la CONCACAF, aunque tuvo una participación pésima donde se encuadró en el grupo G compartiéndolo con Bélgica, Inglaterra y Túnez. Perdió sus 3 partidos, primero contra Bélgica 3-0, fue goleado por los británicos 6-1 y contra los africanos quedó 2-1, ubicándose como la peor selección en el lugar 32. China participó en Corea-Japón 2002, llegó al quedar primera en el grupo B de las eliminatorias de la AFC. En el torneo se encontraron en el grupo C junto a Brasil, Costa Rica y Turquía. En su primer partido perdieron contra los ticos 2-0, Brasil los goleó 4-0 en la segunda jornada y finalizaron su participación con Turquía 3-0, con lo cual terminaron en el lugar 31 de los 32 equipos que jugaron aquel mundial. Para Italia 90, la selección de Emiratos Árabes Unidos tuvieron su único mundial hasta el momento. Llegaron gracias a quedar segunda en el hexagonal de las eliminatorias de Asia y su participación fue demasiado discreta. En su grupo tuvieron a Colombia, con quien perdieron 2-0, Alemania Federal los goleó 5-1 y con Yugoslavia quedaron 4-1, terminando en la última posición de la tabla general. Irak llegó a México 86 ganándole a Siria en la ronda final de la clasificación de la AFC. Compartieron grupo en el mundial con los anfitriones, Paraguay y Bélgica. En su primer partido jugaron contra los guaraníes, perdiéndolo 1-0. A Bélgica le anotarían un gol, aún así perdiendo contra los 2 anotados por su rival. Y para rematar, perdieron contra México por la mínima, finalizando en la penúltima posición de aquel torneo. 2006 vio a varios debutantes, los cuales no han podido volver a clasificar al torneo. Togo llegó al Mundial de Alemania tras ganar el grupo 1 de las clasificatorias de África. Ya en el torneo se ubicaron en el grupo G, donde lo compartió con Suiza, Francia y Corea del Sur. Contra los asiáticos perdieron 2-1, con los helvéticos fueron derrotados 2-0 y contra los galos el mismo resultado de 2-0, terminando en la posición 30 de 32. Trinidad y Tobago también llegó a Alemania 2006 tras ganar la repesca internacional entre CONCACAF y la AFC en contra de Bahrein. En el mundial se toparon en el grupo B contra Suecia empatando a ceros, contra Inglaterra perdieron 2-0 y contra Paraguay también perdieron tras un 2-0, ubicándose en la posición 27 de 32. Kuwait tendría su debut y despedida en España 82. Llegó gracias a quedar primera en el grupo de la ronda final de las clasificatorias de la AFC y OFC. Su inicio en el mundial no estuvo tan mal, empatando contra Checoslovaquia en el grupo 4, donde también se enfrentaron a Francia, perdiendo 4-1, rematando su tercer partido con otra derrota menos abultada de 1-0 contra Inglaterra, con lo cual se fueron en la posición 21 de 24.
La selección de Israel debutó en México 70, donde tuvo que vencer a Australia para jugar su primer y único mundial al momento. Su participación no estuvo del todo mal, pues, encontrándose en el grupo 2, perdería en su primer encuentro ante Uruguay 2-0 para después encontrarse con Suecia y terminar empatados 1-1, y al finalizar las rondas empató de nuevo contra Italia a ceros, terminando en la posición 12 de 16 equipos. Otra vez 2006 vio otro debutante quien no ha vuelto a un mundial, y de nuevo África, teniendo a Angola como su otro exponente. Ganaría en el grupo 4 de las eliminatorias de la CAF, siendo relegado al grupo D en el mundial. Compartió con Portugal, Irán y México. Primero, perderían ante Portugal 1-0 para en segunda jornada empatar a ceros contra los aztecas y hacer lo propio contra Irán 1-1, con lo cual obtenían 2 puntos, ubicándolos en el lugar 23 de 32. Jamaica participó en Francia 98, llegaría gracias a quedar tercera en el hexagonal final de la CONCACAF. En el grupo H enfrentaron primero a Croacia, perdiendo 3-1 contra Argentina. Fueron goleados 5-0, pero mínimo sacarían una victoria ante Japón de 2-1, con lo cual se despidieron dignamente en la posición 22 de 32. Islandia fue debutante en Rusia 2018, aquí llegó gracias a ganar su grupo quedando en primera en las eliminatorias de la UEFA. Ya en el Mundial de Rusia compartió el grupo D con Croacia, Argentina y Nigeria. En su primer encuentro empataron con la albiceleste 1-1, en el segundo partido perdieron con Nigeria 2-0 y remataron perdiendo 2-1 con Croacia, ganándose el puesto 28 de 32. En Brasil 2014 tuvimos a la única debutante, Bosnia y Herzegovina, quien disputó su único mundial hasta ahora. Al igual que Islandia, ganó el primer lugar del grupo G de las eliminatorias de la UEFA, y en el mundial en el grupo F fueron recibidos por Argentina, quien los venció 3-1. Nigeria hizo lo propio con los europeos, ganándoles por la mínima, y en tercera jornada lograron una victoria ante Irán 3-1, ubicándose en el lugar 20 de 32. Cuba jugó su único mundial en Francia 38, teniendo una participación decente. Si bien llegó gracias a la renuncia de sus rivales por parte de CONCACAF, en el torneo sorprendió. Primero enfrentó a Rumania, empatando su primer partido 3-3, para 5 días después tener otro partido de desempate. Aquí los cubanos ganaron 2-1, pasando a cuartos de final. Suecia fue el encargado de frenarlos con una goleada histórica de 8-0. Eslovaquia fue otra selección que debutó y se despidió de su único mundial, la cual sorprendió, pues en su grupo, el F, empataría primero ante Nueva Zelanda para después perder contra Paraguay 2-0, pero en tercera jornada hizo la hazaña de dejar fuera al campeón vigente Italia, derrotándolos 3-2, con lo cual llegarían a octavos de final en contra de Países Bajos, donde los frenaron 2-1, culminando en la posición 16 de 32. Alemania 2006 de nuevo, pero esta vez con una selección que llegó más lejos. Ucrania clasificó quedando primera en el grupo 2 de la UEFA. En el mundial quedó en el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Túnez. En su primer partido fueron goleados por España 4-0. En su segundo encuentro ganaron ahora goleando a Arabia Saudita 4-0 para terminar esta fase ganando por la mínima a Túnez, con lo cual pasaban de ronda en segundo lugar. En octavos de final se encontraron con Suiza, ganándoles en tanda de penales para pasar a cuartos de final y esta vez ser frenados por Italia 3-0. Con estos resultados alcanzaron la octava posición de aquella justa mundialista. La que quizás tuvo su mejor participación en su único mundial y sin chances de jugar algún otro, pues es una selección ya desaparecida, es Alemania Democrática. Irónicamente, fue en Alemania 74 donde jugarían, siendo ubicados con su vecino, los organizadores Alemania Occidental, en el grupo 1, además de Australia y Chile. Primero derrotaron a los oceánicos 2-0 para empatar su segundo encuentro contra Chile, y quizás su mayor victoria en este torneo fue vencer a la Alemania local 1-0 en un partido donde se medía más el poderío y el orgullo. Quedando primera en el grupo, pasó a segunda fase, ahora en el grupo A, donde se ubicó con Brasil, Argentina y Países Bajos. Aquí ya no tendría su mejor versión, pues perdió por la mínima ante Brasil contra la Naranja Mecánica 2-0 y, de mínimo, pudo sacar un empate a 1 contra Argentina, quedando ubicados en la posición 6 de 16 selecciones participantes. ¿Qué te pareció el video? Te agradecería mucho si me regalas un like o algún comentario. ¿Crees que alguna de estas selecciones vuelva para una edición posterior? Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.